Continuamos, ya estamos con Enrique Latorres, él es el presidente de la comisión de Astuy, que es altas habilidades, superdotación y talentos del Uruguay. Gracias por acompañarnos. Por favor, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hablemos, ya vamos a contar un poco también cómo es que tú te acercás a Astuy, que esto tiene que ver con tu propia experiencia como padre. Justamente. Pero me parece interesante también comentar algo que hablamos fuera de cámara y es la falta de diagnóstico que hay en nuestro país. Sí, entre otros problemas también. No, bueno, esto un poco empieza con los hijos de mi segundo matrimonio, con el primer niño, que es Andrés. Hoy ya tiene su casa y trabaja en una empresa norteamericana haciendo videojuegos y le va muy bien en eso. Pero sí, ya a los 6 meses ya hacía cosas bastante fuera de lo normal para un niño de 6 meses, ¿no? O sea, pensar en un niño de 6 meses que lo pueda sentar en una alfombra, sentarlo, y que esté 1 hora encajando piezas de Lego, entretenido con eso, y que no existe por 1 hora, no es algo bastante inusual. Claro, tú ahí ya comenzaste como a detectar algo. Sí, yo ahí ya le había dicho a mi esposa, mira que este niño no es común. ¿Y entonces qué pasó ahí? Bueno, allí en realidad lo que empezó es toda una cadena de cómo atender las necesidades intelectuales de este niño, y después de Paula cuando apareció. Porque, natural, a los 2 años escribía, a los 3 años leía mejor que muchos chicos con una escuela completa. Y ya tenía conceptos matemáticos bastante avanzados para primaria. ¿Y qué haces con un niño así? O sea, él veía la publicidad en un bus y la leía, ya había el bus pasado y te seguía contando qué era lo que decía la publicidad. Un poco pensando en las cuestiones que pasan cuando está la falta, ¿no? Uno recurre a los profesionales cuando uno no puede aprender a escribir o no puede aprender a leer, pero en esta situación ¿falta a quién recurrir cuando surgen este tipo de cosas? Totalmente. No, hay demasiados pocos expertos en el tema de altas capacidades en Uruguay. La realidad en nuestra asociación es, como yo digo, somos más bien un centro de catarsis, ¿no? Donde vienen los padres, las familias que tienen niños de altas capacidades detectados con bastante dificultad, porque lo que hay son grupos privados que hacen la atención, entonces solo aquellos que disponen de cierto dinero son los que pueden hacer las evaluaciones. Pero además de eso, estos niños tienen necesidades específicas, ¿no? El caso que yo digo, ¿no? Muchos de estos chicos de altas capacidades, tú los metes en un salón de clases, ¿no? Y más o menos a esta altura, después de turismo, en los primeros días de mayo, ya aprendieron todo lo que van a aprender sus compañeritos de aquí hasta diciembre. ¿Qué haces con ese niño? Sí. ¿Lo tenés en penitencia todo el año? No, obviamente que lo ideal sería acompañarlo para que haga su avance de acuerdo a sus capacidades, pero también entendiendo que emocionalmente tiene la edad que tiene, que ahí también capaz que se arma como una disyuntiva. Sí, no es tan sencillo como eso, ¿no? Es cierto que cada uno de estos niños tiene la personalidad que tiene, pero hay algunos que en muchos aspectos son, digamos, más maduros, ¿no? El caso, por ejemplo, Andrés, él no jugaba con los niños de su edad, porque simplemente no tenía ni de qué hablar con ellos, no les interesaban las cosas que él... Entonces siempre tuvo amigos mucho mayores que él, ¿no?
Hay otros niños que no, que en realidad precisan más el contacto con los niños, con los padres de su edad, pero es muy variable. Nosotros hacemos muchos estereotipos con los chicos de altas capacidades y en realidad es un espectro muy, muy amplio, ¿no? Si pensamos un poco, aquellos que hayan leído sobre los temas de inteligencias múltiples de Gardner y esas cosas, que en realidad yo considero que él sobresimplifica el tema, pero lo importante es que trajo ese tema de personas que piensan diferentes, que tienen distintas capacidades en distintas áreas, lo trajo al sistema educativo. Con los chicos es mucho más complicado, porque tú tenés extremos, muy extremos, ¿no? Y además muy variados. Es interesante eso que decís de que hay diferentes formas de superdotación. ¿Podríamos explicar algunas? Porque uno piensa de repente en lo más básico, en la matemática o en el aprendizaje. Sí, digamos, el estereotipo siempre es el chico que sabe mucho de matemáticas, de abstracción, de cosas por ejemplo, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos apuntando a que las altas capacidades vienen en muchos otros sabores, ¿no? Tal vez no se lo plantean unos, pero a veces decimos, bueno, algunos de nuestros jugadores de fútbol, ¿no? Que tienen cierta facilidad, que va más allá de que se entrenen, ¿no? O sea, porque hay otras personas que se entrenan y no llegan, ¿no? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Entonces, tú tenés gente de altas capacidades en temas kinéticos, en temas expresivos, en temas verbales, en temas de comunicación. Tenés un abanico muy grande en temas de altas capacidades, ¿no? Siempre hablo, por ejemplo, del caso de... porque lo conocía, conozco a los padres, hizo Federico Nathan, ¿no? Que es violinista, ¿no? Y tiene un éxito importante y era excelente, sigue siendo un excelente violinista, espectacular. Y sin embargo, él no podía cumplir con una beca que había ganado en la Universidad de Indiana, creo, porque le faltaba matemáticas B, creo, del liceo, que tenía que volver a cursarla, y él ya había pasado 2 años en una beca en España, sacando el premio Reina Sofía en el Instituto Reina Sofía en Madrid. Y tú te decís, pero a ver, ¿para qué? Si es claro que va a ser un violinista, ¿para qué? ¿No? Bueno, los norteamericanos por suerte lo supieron arreglar, ellos le revalidaron y entró en la universidad. En tu experiencia con Andrés y otras que quizás conozcas, ¿cómo es esa situación con sus pares a nivel de sociabilizar? Porque entiendo que pueda tener una superdotación para ciertos temas, pero ¿cómo es a nivel social, digamos? Es muy variado. Sí. Así hay chicos que, por ejemplo... el caso de Andrés, por ejemplo, ¿no? Sí. Él veía a sus compañeritos que le daban una pelota y eran como cachorritos, ¿no? Él se los miraba con esa misma visión, porque él estaba en otros temas, él le estaba interesando en aquella época, yo qué sé, los dinosaurios, viajes espaciales, un montón de otras cosas que esos otros niños no les interesaban ni los comprendían. ¿Y sufría, ¿no?, por eso? Él tenía otros amigos, él tenía amigos que eran mucho mayores que lo venían a buscar, tenía su círculo con los cuales jugaba videojuegos y eran entre 3, 5, 7, 8 años mayores que él. Bien, ¿hay una carga genética? O sea, guarda, sí. Hay otros niños que no, que por ejemplo, aquellos que están muy orientados a la parte de deportes y eso, de repente se enganchan más con otros chicos de su misma edad. Es muy variable. Es muy variable. Tú que has estudiado el tema, ¿hay una carga genética para que se dé esto? Sí, obviamente hay un tema de carga genética. Desde el punto de vista genético es una genética muy compleja, involucra muchísimos, miles de genes, ¿no? Hay varios estudios, papers sobre el tema. El tema es que sí es cierto que si tenemos una familia que son muy inteligentes, la probabilidad de tener un chico inteligente es muy alta, ¿no? Pero eso no quita que en una familia común podamos tener también un chico de altas capacidades, simplemente porque se dé la combinación adecuada de esos genes y tengamos un niño con muy altas capacidades en alguno de estos dominios, ¿sí? Bien. Y se puede dar en cualquier lado, ¿no? En el asentamiento, en el barrio privado o cualquiera. Sí, es excluyente a la realidad socioeconómica.
de la familia. Sí, no tiene nada que ver. Esto es simplemente un tema de variabilidad genética del grupo humano, nada más. A mí lo que me llama la atención también es que hay muchos chicos que falta diagnosticar, es decir, que se les dé esa calidad de superdotado, por decirlo de alguna manera, y por lo contrario son diagnosticados con algo que no padecen. ¿Eso ocurre en nuestro país? Pasa muy seguido. Recién, un poco antes de que llegara, estaba escuchando en 94.7 FM que le estaban haciendo una entrevista justamente a un médico psiquiatra de niños sobre los temas de diagnósticos, en particular con déficit atencional, ¿no? Y es bastante común con los chicos de altas capacidades que les den un diagnóstico, tanto de déficit atencional como también temas de Asperger u otras cosas tipo border autismo, ¿no? Porque muchas veces en edades tempranas son un poco obsesivos con ciertas cosas. Por ejemplo, mi hijo cuando era chico, él tenía montones de autistas. Le encantaba tener autitos de esos de colección, ¿no? Tipo Majoret, Matchbook, esas cosas. Y él no jugaba con ellos. En realidad los ordenaba, hacía matrices y tú veías que eran colores y tamaños o formas, ¿no? Y eso es muy común. Hay muchos chicos de altas capacidades que a veces juegan de esa forma en la que buscan dar una estructura a lo que experimentan en el mundo, ¿no? Y tratan de ponerlo en formas más o menos así abstractas. Pensando en el diagnóstico y en la educación de estos niños, vos hablabas del seguimiento que se le hace a un niño con estas características. ¿Se ha trabajado en lo legal para intentar de darle un seguimiento o entendés que no es por esa vía, que es por otro lugar? En realidad, nosotros estamos llevando y estuvimos llevando varios proyectos de ley para que el Parlamento apruebe, orientados principalmente a la identificación, ¿no? y el diagnóstico. Diagnóstico en el sentido de establecer qué tipo de capacidad tienen cada uno de los chicos, ¿no? No en el sentido de que es algo que estén enfermos o nada de eso. Pero se usa el término muchas veces dentro de la jerga técnica en altas capacidades. Y bueno, no tuvimos mucha suerte. Un proyecto anterior, en la administración anterior, logramos que tuviera sanción, media sanción, pero luego no continuó, no prosperó. Y luego estuvimos haciendo algunos contactos con la nueva administración y se hizo algún borrador, pero también no prosperó. ¿Por qué pensamos que es importante esto de hacer el diagnóstico? Sí. Primero porque es como algo así como decir, miren, el gobierno dice que los chicos de altas capacidades existen. Hay un pequeño hecho que mejora un poco la situación, y es que el Ministerio de Educación y Cultura en la administración anterior hizo un estudio con uno de los especialistas de aquí de Uruguay, con el cual analizaron chicos de varias escuelas, ¿no? Se hizo un análisis de múltiples escuelas, se analizaron a todos los chicos y se identificaron los chicos con altas capacidades. Y entonces se hizo un primer estudio, ¿no? Hay un primer estudio publicado por el Ministerio de Educación y Cultura. Por ahora solo eso. Claro. ¿No? Tú te has tenido que enfrentar a muchas barreras, por ejemplo, con Andrés, cuando tenías que insertarlo en un liceo, porque bueno, ya estaba apto para eso. ¿Te encontraste con cuántas negativas? Y en aquel momento fueron más de 20, no recuerdo exactamente, pero fueron más de 20. E incluso pasa hoy, ¿no? O sea, si bien ha ido mejorando, algunos docentes se han ido informando, en algún momento hubo cursos con algunos especialistas que, bueno, en un caso ya no está en el país y en el otro falleció, fue una socia nuestra muy querida, que dieron algunos cursos que eran optativos para la parte docente, ¿no? Y lograron convencer allí a alguien que financiara este tipo de proyectos y se hizo algo de capacitación.
pero mayormente dentro del sistema de formación docente no se da el tema de altas capacidades, ¿no? Es solamente a intereses personales de algunos de los estudiantes. Ni que hablar que no está contemplado en el sistema educativo, ¿no? Que pueda ocurrir este tipo de... Hay algunas cosas allí en la ley de educación, en algunos reglamentos que permitirían hacer alguna atención, por ejemplo, poder hacer un adelanto de grado, ¿no? Aceleración que llamamos nosotros, pero en la práctica casi nunca ocurre, ¿no? Ahora, hablemos un poco de tu otra hija que también tiene superdotación, Paula. Tocaya. Hablemos de Paula, que tiene una superdotación en otros ámbitos. Sí, es más en tema, no sé, comunicacional, emocional. Es más de ese sentido. Pero yo soy ingeniero, así que te imaginas. Es muy difícil. ¿Pero qué has podido detectar en ella, por ejemplo? Y no, tiene una sensibilidad en un montón de cosas que nada, me apabulla, ¿no? Creo que todavía no está controlando todos esos poderes que tiene, ¿no? Y espero un poco que vaya y con todo eso arme algo en algún futuro próximo y bueno, descolle como tiene que descollar. ¿Y el diagnóstico cómo es que se da? ¿Se hace una prueba específica? ¿Cómo es? Bueno, en sí hay unas pruebas, hay varios conjuntos de pruebas para hacer evaluaciones de chicos de altas capacidades, pero no es mi especialidad, esas están en la bibliografía que andan por allí. Pero también uno de los temas que sucede es que para discernir chicos de altas capacidades son pruebas que tienen que estar orientadas a esa franja de niños, de muchachos, claro, ¿no? Porque son natural, tienen que ser especialistas entrenados para hacer ese tipo de pruebas a chicos de altas capacidades. No cualquiera puede hacer un test y sacar toda la información que se precisa para poder hacer un diagnóstico y poder hacer un plan de acción con la educación de cada uno de los niños. Pensando en la falta de diagnóstico, ¿hay alguna cifra a nivel internacional que podamos ver si hay un subdiagnóstico, es decir, de personas que tengan estas capacidades diferentes, que no tengan el diagnóstico suficiente, capaz que manejan alguna cifra de alguna organización internacional? Estadísticamente depende un poco de dónde se ponga la vara, pero más o menos como el 5% de la población tiene altas capacidades. Eso quiere decir que acá en Uruguay tenemos que tener más o menos 80.000 chicos menores de 18 años con altas capacidades. 80.000. O sea que hay 79.800 que no sabemos dónde están. Sí, o que no están diagnosticados, es decir, no le dijeron... Lo que es la situación muchas veces que ocurre que están mal diagnosticados. O sea, yo le contaba a Paula justamente la situación que habían contado maestras que están dentro de la asociación, de su experiencia con hijos durante un montón de años que habían sido... etiquetados, por decir algo, ¿no? Con Asperger, con un síndrome de deficiencia de atención, con un montón de otras cosas, ¿no? Y al final eran simplemente chicos de altas capacidades que su cabeza funciona un poco diferente y que el entorno educativo y los docentes no se dieron cuenta. Eso es tremendo porque también habla de una carencia dentro de lo que es el sistema docente o sistema educativo. En este caso, por ejemplo, algunas de estas maestras yo les pedí, por favor, vayan y hagan la presentación en el tercer encuentro que está en nuestro canal de YouTube, porque yo creo que es importantísimo que ustedes cuenten su experiencia para que otras maestras, otros docentes se den cuenta de lo que es esta situación, ¿no? Ahí comentaste algo interesante, tienen un canal de YouTube, allí de repente hay charlas como para de alguna forma orientar a padres que tengan algún tipo de dudas. Sí, por supuesto. Pueden de repente ingresar, está como el nombre de la asociación. Está como el nombre de la asociación. Y también capaz que hay una página web o algo en donde ustedes pueden participar. Hay una página web, sí, es astuy.uy. También porque la idea también es que pueda servir esto que estamos haciendo aquí en el living para poder informar a la gente, capaz que tienen algún hijo, niño, vecino, sobrino. Visibilizar la situación. Claro, eso se pueden enviar un correo que está por allí, el contacto. También pueden mandar un correo por el
la página de Facebook también. Y nosotros les contestamos. A veces tardamos un poquito, pero le contestamos, siempre contestamos. Llega la respuesta. Gracias, Enrique, por acompañarnos. No, por favor.